Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Méndez. Junto a mi grupo de trabajo hablaremos acerca de la elaboración del récipe médico, al igual que la elaboración de un informe médico. Es importante destacar que la elaboración de un informe médico es la correcta emisión de una receta médica con aspectos fundamentales en la práctica clínica que garantizan la atención adecuada y segura del paciente. Estos documentos no solo son herramientas de comunicación entre el profesional de la salud y el paciente, sino que también es esencial para asegurar el tratamiento efectivo y un seguimiento adecuado en las condiciones de salud. Ahora bien, ¿qué es el récipe médico? Este es un documento legal utilizado por los profesionales de la salud de Venezuela para prescribir medicamentos a los pacientes y que consiste en dos partes: el cuerpo del récipe médico, que se destina al farmacéutico, y las indicaciones del paciente para una administración y un seguimiento adecuado. ¿Qué debe contener el récipe médico o la receta médica? El récipe médico debe contener información clara y precisa que va a garantizar la dispensación de los medicamentos. El récipe médico debe contener ciertos elementos que son fundamentales, como lo son el nombre, el apellido y el número de identificación, o sea, la cédula de identidad del prescriptor, así como también su registro profesional. También debe contener la información exacta de la institución de salud donde el paciente está acudiendo, como la dirección, el nombre y el RIF de la institución. La información del paciente debe ser clara, como el nombre, el apellido, la cédula de identidad y la fecha de nacimiento. Esto es fundamental para la elaboración del récipe. Se debe especificar la concentración o la denominación común internacional de medicamento, así como también la forma farmacéutica y la vía de administración. Esta receta debe incluir la dosis exacta por unidad posológica y la duración del tratamiento. Esto se debe anotar en el récipe médico junto con advertencias dirigidas al farmacéutico y instrucciones que se puedan agregar para el entendimiento del paciente. La indicación de la dosis por la unidad posológica debe ser exacta y debe especificarse la administración por día, así como la duración del tratamiento. Y por último, la firma y el sello de quien prescribe es fundamental en el récipe médico. Es importante que todos los datos e instrucciones sean legibles y está prohibido todo tipo de promoción o publicidad de productos dentro de este récipe médico. ¿Qué es la denominación común internacional o DCI? Este es el nombre oficial no comercial de un producto de origen farmacéutico. Este nombre es establecido por el Comité de Nomenclaturas de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de unificar la nomenclatura de los medicamentos. La denominación común internacional es la denominación recomendada y utilizada para identificar, divulgar y actualizar información científica sobre los medicamentos. Además que su uso promueve una práctica clínica adecuada para evitar errores de prescripción. Mi nombre es Agni Castillo y hoy estaré hablando un poco sobre los aspectos legales al momento de realizar un récipe médico. En Venezuela, los récipes médicos no son únicamente una guía para la prescripción y administración de medicamentos, sino que también son documentos legales que ayudan a darle seguridad al paciente
y también garantiza la trazabilidad del acto médico. En nuestro país, además de las normas generales de derecho, también para la elaboración de recipes médicos nos regimos por normas especiales como la Ley del Ejercicio de la Medicina en Venezuela, que esta garantiza la responsabilidad y la facultad del médico al momento de prescribir los medicamentos. También está la Ley del Uso de Drogas. Esta actúa específicamente en la administración de sustancias psicotrópicas y sustancias psicotrópicas. También está la ley de medicamentos, que esta se basa en todo lo concerniente a la elaboración, venta y distribución de medicamentos, como también las normas sanitarias complementarias para la regulación de la prescripción y la dispensación de medicamentos. Estas se van a centrar en todo lo concerniente con las etiquetas y las presentaciones comerciales de los medicamentos. Ahora bien, centrándonos en los artículos, tenemos que, según el artículo 5, todo récipe médico o receta médica deben llevar los siguientes datos. En primer lugar, el nombre, apellido, cédula de identidad del prescriptor y también número de registro ante el ministerio con competencia en la materia de salud, así como también la firma de la persona que está prescribiendo el fármaco. Número 2, se debe colocar también el nombre, dirección y RIF del establecimiento de salud. Estos anteriormente mencionados deben ir impresos y plasmados en la hoja sellada. Número 3, es importante colocar el nombre, apellido, cédula y dirección del paciente a quien se le está prescribiendo el medicamento. También el número 4, se debe especificar el principio activo del fármaco, la concentración de este y la posología, tanto que se va a administrar en un día como la cantidad de días que se debe administrar este medicamento. Otro ítem importante es el lugar y la fecha de emisión, como también la fecha de expiración de dicho récipe médico, ya que estos deben tener una fecha de emisión y también una fecha de expiración de ciertos días, según lo considere el especialista. En el cuerpo de este récipe también se van a anotar las sugerencias que haga el médico hacia el paciente que considere relevantes a la hora de que éste deba administrarse el medicamento que fue prescrito. Y el médico también puede especificar en este récipe médico las indicaciones que considere que el farmacéutico deba leer al momento de recetar. En este récipe médico las indicaciones que considere que el farmacéutico deba leer al momento de despachar el fármaco que se receta. Según el artículo 6, si un récipe médico no cumple con todos los datos anteriormente mencionados, este va a carecer de legabilidad y las farmacias no pueden dispensar el medicamento que el paciente vaya a comprar, porque es sumamente necesario que un récipe esté bien estructurado con cada uno de los factores que mencioné en el artículo 5. Y según el artículo 9 tenemos que el farmacéutico es el único responsable y la única persona encargada de despachar los medicamentos que vayan bajo prescripción médica a los compradores, a los pacientes. Esta persona, el farmacéutico, también está en la obligación de hacerle saber al comprador todas las variabilidad de medicamentos y todas las formas farmacéuticas que se encuentran disponibles en el momento junto con su respectivo precio, siempre teniendo en cuenta la prescripción indicada en el récipe médico. Ahora bien, según el artículo 63, toda prescripción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas para ser despachado debe tener un récipe médico especial, que este récipe va a tener un color específico. Esta clase de récipes especiales van a ser suministrados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y estos récipes deben contar con nombre, apellido, dirección del consultorio y cédula de identidad de la persona que está prescribiendo este medicamento,
como también se debe especificar la denominación del medicamento en cuanto a las dosis y la cantidad del medicamento debe estar expresada en números y en letras, bien especificado sin dejar ningún espacio para dudas o confusiones. También debe estar plasmado el nombre, apellido y dirección del paciente en quien se administrará el medicamento prescrito y se debe especificar si es este paciente o es otra persona quien va a comprar el medicamento. En caso de que no sea el mismo paciente que vaya a la farmacia a retirar el fármaco, se debe especificar el nombre y apellido de la persona que va a estar encargada de retirar este medicamento en las farmacias. Debe, por supuesto, llevar la firma del facultativo para hacer constar su validez y también debe tener el sello húmedo del mismo. Ahora bien, en cuanto al artículo 10, tenemos que el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en conjunto con el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, deben establecer cada cierto tiempo una lista especificada con productos biológicos o fármacos que, bien sea por sus principios activos, sus características o por ser únicos en el país, serán considerados no reemplazables. Estas listas pues deben estarse actualizando periódicamente y deben estar presentes y visibles en las farmacias para que de esta manera los usuarios que acudan a estas sepan la información al respecto. Muchas gracias. Mi nombre es Génesis Devia y yo les voy a hablar sobre la elaboración de un informe médico. El informe médico es un documento fundamental para la práctica clínica y no es solo un resumen de la historia clínica de un paciente, sino una herramienta fundamental para la relación entre los profesionales de la salud, el registro legal de la atención prestada y una fuente de información fundamental para la investigación, para la toma de decisiones clínicas y para los procesos judiciales. En Venezuela, la elaboración de estos informes médicos se encuentra regularizada, y no solo por una ley en específico, sino por un conjunto de normativas que en conjunto establecen los requisitos necesarios en el contenido, la forma y la confidencialidad que estos documentos deben de tener. Este informe médico sirve para diversos propósitos, tanto clínicos como legales. Dentro de estos tenemos los tipos de informe médico. Tenemos el informe al alta, donde en este se emite al finalizar un episodio de hospitalización. Dentro de este debe de haber el resumen de la evolución del paciente desde su ingreso, debe de haber el diagnóstico definitivo, el tratamiento recibido por el paciente, el plan de seguimiento y las recomendaciones al alta. Luego también tenemos lo que sería el informe de consultas externas, donde documenta la evaluación del paciente de una consulta ambulatoria. Acá debe de haber la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico tanto presuntivo como definitivo, así como el plan del tratamiento y las recomendaciones. También está el informe de interconsultas, donde es emitido por un especialista a solicitud de otro médico tratante. Dentro de este va a haber la opinión del especialista ante el caso, los hallazgos más relevantes, así como las recomendaciones específicas. También tenemos el informe pericial, que nos ayuda en el ámbito legal, donde este es ejecutado por autoridades judiciales en un contexto de un proceso legal. En este caso, debe ser objetivo, imparcial y debe estar basado en investigación científica. También tenemos lo que sería el informe de reposo, donde debe de certificar la necesidad del paciente a un reposo durante un determinado de tiempo. Dentro de debe de haber la causa de la necesidad del reposo, la recomendación del tiempo y las limitaciones de la actividad del paciente. También tenemos el informe para seguros, que es solicitado por la compañía de seguros para determinar el estado de salud del asegurado, así como el informe de evaluación de discapacidades, donde se va a determinar el grado de discapacidad del paciente a riesgo de acceder a beneficios tanto sociales como laborales. También tenemos las epicrisis, que es un resumen de la historia clínica del paciente realizado en el momento del egreso. Así como tendríamos
por finalizar, lo que sería el informe de emergencia, que este es realizado para constatar, que este es realizado para registrar lo que sería la atención médica, los hallazgos y el diagnóstico de un paciente que ingresa a un servicio de salud en una situación repentina que comprometa su vida. Bueno, continuando con las secciones de un informe médico, tenemos que tener en cuenta que aunque el contenido específico varía según el tipo de informe, existen elementos comunes que deben estar presentes en cada tipo de informe médico. En cuanto a la elaboración de un informe médico, se compone principalmente de los datos de identificación del paciente, lo que es el historial médico, los exámenes, tratamiento y su diagnóstico. Y esto va encabezado principalmente por los datos de identificación del paciente, como lo son sus nombres y apellidos, la edad, el sexo, el número como tal de identificación del paciente y la fecha de nacimiento. La fecha que éste acudió a consulta o que se evaluó, o la fecha de evaluación, el nombre y la firma del médico y los datos del centro de salud. Vamos a encontrar también que es importante y crucial el motivo de consulta, el cual es una descripción breve de que por qué el paciente acudió a consulta o acude al médico, incluyendo principalmente los síntomas principales y la solicitud de la evaluación, también la duración de los síntomas. Encontramos los antecedentes de salud, en este caso los personales, lo que son enfermedades previas que haya tenido el paciente, alergias, interacciones quirúrgicas recientes o anteriores y medicamentos que el paciente esté tomando. Y vamos a encontrar también los familiares, que estos son principalmente enfermedades relacionadas con familiares cercanos, principalmente los que son los padres y los hermanos. Y lo que es la evaluación física, donde la descripción debe ser detallada de los hallazgos de la exploración física. Constantes vitales como lo que son la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura, la frecuencia respiratoria y etc. Esto se debe ser muy objetivo y también sistemático. La exploración tiene que ser por aparatos y por sistema. En donde también tenemos que utilizar terminología médica que sea específica y precisa. Pruebas complementarias como los resultados de análisis de laboratorio, radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, etc. Y también se debe instaurar lo que es la interpretación. En cuanto a lo que viene siendo el diagnóstico principal y un diagnóstico secundario. Y el código de CIE 10, que sería la clasificación internacional de la enfermedad. Y luego encontramos lo que es el tratamiento. En cuanto al tratamiento, la descripción detallada del tratamiento instaurado, medicamentos, la dosis, la vía de administración, la duración y los procedimientos realizados y terapéuticos que se hayan realizado en la consulta. Si se indican medicamentos, seguir las mismas normas para la receta médica. El nombre genérico, dosis, vía de la administración y la frecuencia y la duración. Y si se realizan procedimientos, describir la técnica utilizada, los hallazgos y las complicaciones, si en este caso las hubo. Otras medidas terapéuticas como lo es la fisioterapia, la rehabilitación y recomendaciones para el paciente. Y luego nos encontramos la evaluación, la evolución del paciente, cómo este ha evolucionado. Se describe la evolución del paciente durante lo que es el periodo que abarca el informe, la respuesta al tratamiento, las complicaciones, en este caso si las haya habido, y los cambios en el diagnóstico o en el plan de tratamiento. Luego encontramos lo que viene siendo el pronóstico, que es la estimación de la evaluación futura, ¿ok? De la evolución futura, en este caso del paciente, que estamos hablando de esto, basada principalmente en lo que es la evidencia científica y en la experiencia del médico. Y por último, la firma y el sello, que llevaría la firma del médico responsable y el sello del Centro Médico de Salud. Y para dar continuidad con el seminario, entramos en el tema de consideraciones para redactar un informe médico. Como primer punto, tenemos que la redacción debe ser entendible, no tener citas bibliográficas ni tampoco abreviaturas. Esto para que el posterior lector no malinterprete las abreviaturas. Luego tenemos que el informe debe ser redactado en un lenguaje claro y adecuado con terminología médica. El informe debe ser elaborado con
con diligencia debida, es decir, con el cuidado y la atención que se espera de un profesional médico competente, ya que tanto el informe médico, la historia clínica, también al momento de realizar el examen físico y dar un plan de tratamiento y un diagnóstico, tiene que ser en base a todas las investigaciones que se tienen hoy en día. Debe ser justificado en base a la opinión con referencias apropiadas. El informe debe ser exhaustivo sin ser innecesariamente prolijo ni demasiado incluyente. Esto es para que se genere un equilibrio entre la información necesaria que se debe plasmar. Se debe proteger la privacidad del paciente y cumplir con las leyes de protección de datos, ya que al revelar cualquier dato del paciente se puede acarrear una sanción legal sobre el médico. Y el médico debe ser justo e imparcial al elaborar el informe, evitando cualquier tipo de discriminación o sesgo. Ahora bien, en un informe médico legal se requiere una solicitud adecuada y un consentimiento informado hacia el paciente. El perito debe estar preparado para ser interrogado por el abogado defensor en el tribunal. El registro histórico debe constituir un registro permanente de la historia clínica, incluyendo diagnóstico, tratamiento, resultados de laboratorios y también la evaluación de la enfermedad. Importancia del récipe médico. Las recetas médicas son documentos fundamentales en la atención médica, ya que permiten a los profesionales de la salud prescribir tratamientos y medicamentos a sus pacientes. En Venezuela es importante conocer los requisitos y las regulaciones para prescribir un récipe médico. Esto es de vital importancia para los médicos, farmacéuticas, odontólogos y sobre todo para los pacientes. Contamos con una serie de características que son importantes acerca de los récipes médicos. La primera, control y regulación. Los récipes médicos permiten regular la dispensación de medicamentos que son controlados o que requieren un seguimiento médico. Esto permite evitar la automedicación y el uso indebido de estos medicamentos. La segunda, la seguridad del paciente. Al ser elaborado por un profesional, esto le garantiza al paciente recibir un tratamiento adecuado para su condición durante el tiempo correcto y en la dosis correcta, promoviendo así la seguridad del paciente y la efectividad del tratamiento. La tercera, la continuidad del cuidado. La receta médica facilita el seguimiento y la continuidad del tratamiento. Esto le facilita al médico la oportunidad de hacer ajustes a lo largo del tratamiento de acuerdo a la evolución del paciente. La cuarta, el acceso a medicamentos. En Venezuela, donde hay escasez de medicamentos, tener un récipe válido le permite al paciente acceder a farmacias o centros de salud donde se le puedan ser suministrados los medicamentos. La quinta, documentación legal. El récipe médico es un documento legal que tiene validez a la hora de una auditoría, una investigación o una disputa sobre la administración de medicamentos. La sexta, educación del paciente. A través del récipe médico se puede educar al paciente sobre el tratamiento. Es decir, se puede educar acerca de sus efectos secundarios, sobre la duración del medicamento y sobre el cumplimiento estricto de este medicamento para que tenga una funcionabilidad. La séptima, prevención de enfermedades. En un récipe médico se pueden incluir medicamentos para la prevención de enfermedades y para el tratamiento de enfermedades crónicas, lo que contribuye a la salud pública y evita las complicaciones a largo plazo. Mi nombre es Jean-Pierre Chinchilla y para finalizar yo les voy a hablar sobre la importancia del informe médico. Esta es una herramienta esencial en el sistema de salud venezolano. Su importancia radica no solo en la documentación y en el seguimiento del estado de salud, sino también en la comunicación entre profesionales, la justificación legal y administrativa y la mejora de calidad general en la atención médica. Dada la situación del sistema de salud en Venezuela, contar con un informe médico preciso y completo es aún más vital para garantizar que los pacientes reciban la atención adecuada. Tenemos el registro de atención médica. Un informe médico detalla la atención de un paciente, incluyendo el diagnóstico, tratamientos y procedimientos. Tenemos la facilitación de acceso a medicamentos, donde un informe médico
es esencial para acceder a algunos tratamientos, ya que algunas farmacias y hospitales requieren para poder dispensar. Tenemos la comunicación interdisciplinaria, donde los informes médicos facilitan la comunicación entre diferentes profesionales de salud. También está la justificación legal administrativa, donde el informe médico respalda en situaciones legales como en demandas por mala praxis y en reclamos de aseguradora. También está la investigación y estadística de salud, donde el informe médico va a recopilar datos sobre la salud pública. También está la educación y conciencia sobre la salud, donde el informe médico va a informar al paciente sobre su condición de salud y tratamientos que está recibiendo. Y por último está la atención en situaciones de emergencia, donde contar con un informe médico puede ser vital para proporcionar atención rápida y adecuada. Gracias.